Son de multimedia, sonido, alabanza, maestros de escuelita dominical, líderes de células ya se han anotado, ¿verdad? La mayoría de ellos. Así que por favor no se olvide antes de salir de la iglesia ya terminar nuestro servicio, puede anotarse. Amén. Puede anotarse. También una buena noticia para todos es que este congreso también pueden participar las personas que quizá no están sirviendo por ahora en nuestra iglesia, no están en ningún ministerio sirviendo, pero usted quiere participar de ese congreso y tiene ese deseo y anhelo de servir en nuestra iglesia y ser parte de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Mis amados, usted puede hacerlo, ¿verdad? Y me gustaría mucho ver a ustedes, ¿verdad? Que quizás no están en algún ministerio, pero puedes anotarte, hija, mi hermana, todo el que quiera participar, ¿verdad? Y anotarse, lo puede hacer, ¿verdad? Y les vamos a explicar cómo va a estar el congreso, que es para el 3 de octubre. Así que la próxima semana vamos a estar anunciándolo. La próxima semana tenemos una semana para hacer las listas, todas nuestras iglesias de México. Así que bueno, entre más pronto se anote, usted podrá podremos tener la información y poder saber cuántas personas van a participar en nuestro congreso. Así que si quiere ser parte, anótense. Amén. Sí, amén. Alguien que no sirve, pero dice, a alguien que no está sirviendo en nuestra iglesia, pero dice, yo quiero participar de ese congreso. Quisiera ver las manos levantadas así, saber que sí los hay. Oh, me alegra, me alegra, me alegra. Por favor, anótense. No se vayan sin anotarse, por favor. Allá atrás están las listas. Así que damos gracias a Dios. Vamos a también hacer parte ahora del acto de ofrendar y honrar a Dios con nuestras ofrendas y diezmos. Si tú necesitas un sobre, alza tu mano así en alto y te lo hacen llegar, mi querido hermano. Y oramos a Dios. Si necesitas un sobre, ahí te lo van a hacer llegar. Alza solamente la manita y te lo hacen llegar. Alabado sea Dios. Qué bueno es Dios. Amén. Puedes ponerte de pie y hacemos una oración. Gracias, Padre bueno. Amado Dios, te damos muchas gracias. Gracias por la bendición que tú nos das de hoy a adorar, bendecir tu nombre, estar, Señor, en este tiempo tan grato, tan especial que tú nos das como iglesia. Muchas gracias. También queremos darte gracias, Dios, gracias por la fuente de bendición, Señor, que tú nos das en nuestro hogar, a través de nuestro trabajo, Señor, a través de el lugar donde hace llegar, Señor, el recurso. Dios, gracias por el esfuerzo de nuestras manos que tú bendices. Te damos gracias. Gracias por las empresas, Señor, aún por los negocios, pequeños negocios que has dado, Señor, también te agradecemos. Gracias Dios por tu bendición en nuestro trabajo y de lo que ya nos has bendecido, Señor. Nosotros también te honramos trayendo nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante de ti y te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos, Señor, que Padre, tú bendigas, Señor, a la fuente por la cual somos bendecidos. Tú sigas prosperando, sigas ayudándonos. También oramos, Señor, que mantengas nuestra vida en salud, en paz, Señor, nuestros corazones. Y gracias Dios por esta bendición que nos das de poder hacerlo. Así que oramos por ello y también oramos que sea, Señor, bien administrado, Señor, en tu obra, en tu iglesia. Ayúdanos a hacerlo, Señor, de la manera, Señor, sabia. Padre, oramos por ello en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede pasar, mi querido hermano y hermana, puedes pasar a depositar tu ofrenda o tu diezmo y damos gracias al Señor. Yo no sé si pudimos conectarnos o saludamos a nuestros hermanos
Gracias. Mire, hemos tenido aquí problemas con la luz. Hay lluvia en nuestra zona, parece que está queriendo llover y bueno, siempre es un problema aquí, ¿verdad? Cuando llueve se nos va la luz, pero saludamos a mis hermanos que están conectados allá en casa. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. No me cabe duda, mi querido hermano, que aún a la distancia Dios puede hablar a tu corazón, hablar a nuestra vida, como lo puede hacer aquí en medio de nosotros. Amén. Así que damos muchas gracias al Señor. Hoy tenemos la bendición de que Josué nos va a compartir la palabra del Señor. Mire que en la mañana yo me fui tan bendecido de la palabra. Yo sé que hoy Dios lo va a seguir haciendo. Mis amados hermanos, así que recibamos a Josué con un fuerte aplauso para la gloria del Señor. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Hermanos que están ahí en sus hogares, muy buenas tardes. Espero se encuentren bastante bien. Quiero saludar a uno de mis primos que está conectado. Luis, Dios te bendiga ahí desde Arkansas. Dios te bendiga, Luis. Me da mucho gusto mirarte por ahí. ¿Por qué no hacemos una oración y le pedimos al Señor que lo que vamos a aprender el día de hoy pueda bendecir nuestras vidas? Señor, muchas gracias te damos. Mientras nuestros hijos ahí, los pequeñitos, Señor, van saliendo a los salones, a escuela dominical, te pedimos, Señor, que tú les bendigas allá donde ellos se encuentran, Señor, que también a ellos les hables y que la semilla de tu palabra, Señor, pueda ser sembrada en sus corazones y esta semilla, Señor, encuentre en esos pequeños corazones un terreno tan, pero tan fértil que esa palabra, Señor, dé fruto a su tiempo. Señor, para nosotros pedimos lo mismo. Queremos, Señor, que tu palabra esta tarde encuentre en nuestros corazones una buena tierra para que entonces tu palabra pueda echar raíz en nuestra vida, pueda dar fruto y pueda cambiar nuestros corazones. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Así que el día de hoy, queridos hermanos, vamos a estar meditando en una de las parábolas de nuestro Señor Jesús, una de las parábolas de Mateo capítulo 13. Así que si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 13, ahí vamos a centrar toda nuestra atención. Y mientras ustedes van buscando el pasaje ahí en la escritura de Mateo 13, a propósito, si alguien no trae Biblia, no se preocupe, por ahí va a estar apareciendo en la pantalla que está justo detrás de mí. Mateo capítulo 13. Y mientras ustedes van llegando, quiero decir algo antes. Saben que las personas, sobre todo aquí en México, no nos hacemos exámenes médicos por lo regular para prevenir enfermedades. Por lo regular las personas saben cuándo van al médico. Cuando ya se desmayó la abuelita, ¿verdad? Y ahora le vamos corriendo a llevar a la abuelita y se da cuenta uno que los triglicéridos están por los cielos, la presión arterial, pero las personas regularmente no se van a hacer un chequeo preventivo sino más bien por lo regular van las personas ya hasta que se dan cuenta que tienen un derrame o que ya algo está fallando por ahí. Incluso, voy a decir algo más, aquí en México se dice que uno de los grandes problemas son las enfermedades crónicas, particularmente, por ejemplo, las enfermedades relacionadas con la presión alta, con la presión arterial alta. Y eso es curioso porque saben ustedes que la presión arterial alta y todas las implicaciones de esta enfermedad son bien engañosas. La gente no se siente mal cuando tiene la presión alta por lo regular. Uno que otro medio le duele la cabeza o cosas así, pero por lo regular a la gente ni se da cuenta. Y ya cuando se dan cuenta es porque ya la cara la tienen un poquito media pálida, que no pueden gesticular bien, ya no pueden mover un brazo y cosas así. De manera que una revisión médica a tiempo y sobre todo que podamos seguir la indicación de los médicos. ¿Saben qué puede hacer eso? Salvarnos la vida. Eso puede salvarnos la vida. El día de hoy no vamos a hacernos un examen médico. El día de hoy en Mateo 13 nosotros encontramos la posibilidad de que la palabra de Dios hoy
nos examine. Quisiera saber usted cuál es su diagnóstico médico, espiritual, por así decirlo. ¿Les gustaría, sí o no, que entremos como en un laboratorio clínico? El día de hoy todos vamos a salir sabiendo cuál es nuestra condición. Lo único que quiero pedirle es esto, mire, cuando ustedes van al médico y el médico les dice que todo en su, que no sé, tiene mal algo, ¿usted se enoja con el médico, sí o no? No, ¿verdad? Porque pues no es la culpa del médico si uno trae por ahí algo que no está en orden. Pues si usted hoy escucha algo así como que lo incomoda un poquito, no tiene que enojarse con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios solamente va a hacer su trabajo, va a examinar nuestras vidas y nosotros vamos a recibir de la palabra de Dios el resultado de ese análisis, el resultado de nuestro corazón. Así que para efectos como de quienes llevan notas y demás, el título del mensaje del día de hoy es: cuando la palabra de Dios examina el corazón. Cuando la palabra de Dios examina el corazón. Y es que esto es cierto. Ustedes recuerdan lo que dice el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz a todo aquel que cree, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Y luego dice algo que me impresiona, que discierne los pensamientos, ¿verdad? Y las intenciones, de manera que es la palabra de Dios, es la escritura, la que nos permite entender y conocer bien cuál es nuestra condición, entender bien cuál es nuestra condición. Así que, antes de entrar en el pasaje, antes de comenzar a leerlo, esta parábola, la parábola del sembrador, no es una parábola que nos enseña 4 tipos diferentes de personas. Regularmente las personas como que entendemos así la parábola del sembrador, pero esto no es del todo cierto. Claro que enseña 4 tipos de terrenos, pero esta parábola en esencia lo único que busca es evaluarnos a nosotros mismos, no al vecino, no a la persona que no vino, porque a veces la gente dice algo así como: ay, hubiera venido mi suegra, esto se le hubiera acomodado a ella, o ay, ¿por qué no vino mi hijo? Uy, a él es al que le hubiera quedado bien eso que dijeron. No, todo lo que vamos a aprender hoy, ¿sabe para quién es? ¿Para quién cree que es? ¿Ya vieron que somos montoneros? ¿Para quién es? A ver, diga para mí. A ver, ¿para quién es la palabra de Dios que hoy vamos a oír? Para mí, eso. Porque lo dicen como que estamos juntos en esto, ¿verdad? Bien. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 13. Lea conmigo, va a estar apareciendo acá atrás. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, en una barca. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y ahora, paréntesis, ¿saben ustedes que Jesús, antes de esto, unas horas antes, acaba de sanar a un hombre que tenía la mano completamente seca? Y el Señor lo sanó. Y como respuesta a este milagro, muchas personas se asombraron, pero otros comenzaron a decir algo bien triste. Comenzaron a decir: ay, Jesús de seguro sanó a esta persona porque con la ayuda del diablo. Ellos dijeron eso. Así que ni siquiera viendo y oyendo las palabras de Jesús, eso había cambiado. ¿Saben qué es lo que no había cambiado? Sus corazones. Ellos no habían tenido un corazón como dispuesto para aprender o para ser enseñados por Dios. Entonces dice el versículo 3: y les habló muchas cosas por parábolas o por ejemplos, por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra, pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Verso 7:
y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, es decir, ahogaron la semilla. Verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Dio fruto al 100, al 60, al 30 por uno. Y luego él termina el Señor Jesús diciendo, el que tenga oídos para oír, ¿qué debe hacer? Oír, que oiga, que escuche. Y antes de entrar en la explicación de este pasaje bíblico, que es bastante sencillo entenderlo, déjeme contarle una historia brevemente. Quiero contarles la historia de don Ernesto. Preste atención. Don Ernesto, no sé si existe don Ernesto en todas las iglesias, pero en la mayoría sí hay un don Ernesto. Don Ernesto lleva 30 años congregándose. Este hombre, don Ernesto, nunca llega tarde. Siempre ocupa el mismo asiento. De hecho, cuando alguien falta en la iglesia, él ya se dio cuenta. Él es el primero en darse cuenta. Si hay que abrir el templo, ¿quién creen ustedes que lo abre? Don Ernesto. Si hay que acomodar una silla o hacer algo, ¿quién creen que está ahí dispuesto para hacerlo? Ese, don Ernesto. Y honestamente, si alguien les preguntara a ustedes, oye, ¿pudieras decirme el nombre o la persona, un cristiano ejemplar? Sin problema, todas las personas podrían responder que un cristiano ejemplar es don Ernesto. El problema de don Ernesto tiene un pequeñito problema. ¿Cuál creen que es el problema de don Ernesto? Es un problema que no todos pueden ver. De hecho, es un problema que solamente Dios puede ver. ¿Quieren saber cuál es el problema de don Ernesto, sí o no? Bueno, se los voy a decir más al ratito. El problema de don Ernesto. Pongan atención porque les voy a ir contando la historia de don Ernesto. En la mañana ustedes no saben, yo me bajé y la gente me seguía preguntando, oye, ¿y dónde vive don Ernesto? Ok. Quiero que meditemos en esto. Miren, la palabra de Dios enseña varios principios aquí en Mateo capítulo 13. El primero de ellos es este, que el sembrador que salió a sembrar, este sembrador es un sembrador generoso. No dice que sacó unas pocas semillas como que quería ahorrar. No, él simplemente tomó las semillas y las arrojó. Es un sembrador generoso. Y no nada más eso, sino que la semilla es buena. No es una mala semilla, es una buena semilla. Entonces, el sembrador sale a sembrar, toma la semilla y ¿sabe qué hace? La avienta, la riega, la propaga. Ahora, el sembrador es el mismo y la semilla es la misma. ¿Sabe qué no es lo mismo? El lugar donde cae la semilla. ¿Cuántos tipos de terrenos se encuentran aquí en Mateo capítulo 13? ¿Cuántos? 4. El camino. ¿Cuál otro? Los pedregales y luego los espinos y finalmente la buena tierra. Vamos a repetirlos nuevamente. El camino, los pedregales, los espinos y la buena tierra. Todos los que estamos aquí, sin excepción de nadie, incluso nuestros hermanos que están ahí en sus casas, todas las personas entramos en una de esas categorías. Nuestro corazón es o como el camino, o como los pedregales, o como los espinos, o como la buena tierra, lo cual eso sería lo ideal, ¿verdad? Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios para tu vida. Pero ¿qué ocurre? Que el sembrador sale a sembrar y comienza a regar la semilla y es un buen sembrador, es un excelente sembrador y es tan generoso que envía su palabra y la arroja por estos 4 terrenos. Nadie puede decir que no recibió la semilla. Todos los terrenos recibieron la semilla de la palabra de Dios. De hecho, si ustedes recuerdan ahí en Isaías capítulo 55, si no mal recuerdo, es el versículo 11, que hace referencia a que la palabra de Dios que el Señor envía, dice la palabra de Dios, que no volverá
al Señor vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual el Señor la envió. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que la semilla, tanto el sembrador como la semilla, que son buenos, el sembrador es bueno, la semilla es buena. Lo que cambia es el terreno. Eso es lo único que cambia. De hecho, este pasaje nos enseña 4 diagnósticos. Entonces, 4 caminos, 4 diagnósticos de nuestro corazón. Quiero abrir un paréntesis. Cuando hablamos de la semilla, desde luego estamos hablando de la palabra de Dios. Y cuando hablamos del sembrador, desde luego estamos hablando de Dios. ¿De acuerdo? Si Dios es el que siembra la semilla, su palabra, entonces no existe ninguna excusa para ninguna persona de decir, ay, yo como que yo quisiera servir más a Dios, pero como que no ha caído en mi vida una buena semilla. No, eso no es válido. Tampoco alguien podría decir algo así como, ay, es que de no ser por esa persona yo tendría una mejor relación con Dios. No, cada uno de nosotros necesitamos entender que el único responsable de nuestra vida espiritual somos nosotros mismos. Ahora, quiero que vean una imagen que está acá atrás apareciendo, donde vienen los 4 diagnósticos. Del punto número 2, los 4 diagnósticos que da la Biblia, que da la palabra de Dios acerca de nuestro corazón, los 4 diagnósticos. Así que el primero de ellos, ¿sabe cuál es? Un corazón que está ahí atrás, ¿sí? No está. Un corazón endurecido. Por ahí va a aparecer en un momento. La palabra de Dios nos enseña que el camino, la semilla que cayó en el camino, era una semilla que había caído en un corazón endurecido. Déjeme le voy a decir cómo luce una persona que su corazón recibe la palabra de Dios, así como si una semilla fuese sembrada en una carretera, en un camino. ¿Quieren saber cómo luce esa persona? Bueno, pues esa persona va a la iglesia, oye, pero no escucha. Puede asistir durante años, durante décadas. Puede ir a la iglesia con su Biblia y llevar una libreta y tomar apuntes. De hecho, esa persona pudiera aprenderse los versículos de memoria. Él pudiera conocer la Biblia, pero pudiera pasar que esta persona no ha dejado que la Biblia lo cambie. Esta persona sí conoce de la Biblia y se sabe lo que la Biblia enseña, pero cuando se trata de ponerla en práctica, toma la decisión de desobedecer lo que la palabra de Dios enseña. Si una persona está en esa condición, es similar a la semilla que cae en el camino. ¿Sabe qué ocurre? Que el camino está tan duro que la semilla no entra, pero por nada del mundo entra. De hecho, como está a ras de suelo, dice la palabra de Dios, que vienen las aves, ven la semilla ahí, se la llevan, se la comen. Eso hace el enemigo muchas veces en la vida de las personas que están tan acostumbradas a oír sin obedecer. El enemigo fácilmente se roba la palabra de Dios. Les quita el consejo de la palabra de Dios. Fácilmente. Dicho de otro modo, ellos oyen, pero no escuchan. Ellos saben, pero no obedecen. Son aquellas personas que su corazón ha estado tan endurecido que la semilla de la palabra de Dios nunca ha logrado echar raíz en su vida. Déjenme, se los pongo en un ejemplo muy sencillo. Si nosotros viéramos el corazón de esta persona, podríamos tomar la semilla, arrojarla
Y de tan duro que es su corazón, el suelo, el camino, la semilla fácilmente podría rebotar. De tan duro que es el corazón de esta persona. ¿Sabe? Porque cada vez que ignoramos la voz de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, cuando las semillas caen en nuestro corazón, cuando la oímos, pero la ignoramos, el suelo, nuestro corazón, se hace cada vez un poco más duro. Y la próxima vez que oímos algo, pero no lo obedecemos, nuestro corazón, ¿sabe qué ocurre con él? Se hace un poquito más duro. Y cada vez, y eso va avanzando. Eso puede avanzar a tal grado que oír la palabra de Dios se convierta para algunos en algo tan simple como ver una película. Como que ni siquiera merece mi atención, como que, uy, está por ahí el predicador, como que es más interesante, no sé, voy a comerme un chicle, no está mal que usted se coma un dulce, pero como que le resulta más interesante mirar si alguien le manda un mensajito o algo así. Esta es la clase de personas que tienen el corazón así, un poquito endurecido, ¿verdad? ¿Será que usted tiene el corazón como el camino donde cae la semilla ahí? No, ¿verdad? Para nada. ¿Y su vecino? Ahí como que ya sonrieron un poquito más, a lo mejor sí. Bien, ¿quieren que les termine de contar la historia de don Ernesto, sí o no? Sí, en la mañana todo decía don Ernesto y todos, ¿qué pasó con don Ernesto? Volvíamos a Mateo 13 y como que se incomodaban un poco. Miren, lo curioso de don Ernesto es que él, al asistir tanto a la iglesia, sin problema, don Ernesto nos podría decir quién predicó en los últimos 5 años en la iglesia y qué mensaje predicó cada persona, porque no faltaba a la iglesia. Él era una persona que iba cada domingo. Pero ¿saben qué ocurrió? Aquí está el problema, aquí está el asunto. Un día alguien le preguntó a don Ernesto, oiga, don Ernesto, ¿cuál fue el último sermón, la última predicación que cambió su vida? Don Ernesto se quedó pensando y ¿qué creen que pasó? No pudo responder. Él escuchaba mucho, oía mucho la palabra de Dios, pero la obedecía muy poco. La oía mucho, pero la obedecía poco. Ya casi no reaccionaba a la voz de Dios. ¿Saben qué ocurría con don Ernesto? Si un día ustedes vendaran los ojos de don Ernesto y comenzara la prédica, don Ernesto sabía quién estaba predicando, sin duda. Ah, está predicando tal hermano, está predicando tal pastor. Él ya conocía la voz de todos los que predicaban. La única voz que había dejado de oír era la de Dios. Esa voz que se puede escuchar en lo profundo del corazón cuando uno sabe que Dios nos está hablando. No necesita uno oír, ¿verdad? Ahí como que hoy estoy escuchando la voz de Dios con mis oídos. No, a veces es tan simple como saber que la palabra de Dios es para uno. Pues don Ernesto había decidido, cada que oía, como que algo era para él, decidía como que pasarlo por alto. Y eso poco a poco fue endureciendo el corazón de don Ernesto. Porque existe una enorme diferencia entre escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Existe una diferencia entre oírla y dejar que la Biblia llegue aquí, al corazón. Existe una diferencia. No es lo mismo oír que dejar que la palabra de Dios entre ¿dónde? En el corazón. Ahora, vayamos al segundo terreno. El primer terreno es el terreno donde la semilla cae en el camino, pero el segundo terreno es donde la semilla cae, ¿lo recuerda dónde? En los pedregales, ¿verdad? Así que el primero es un corazón, ¿cómo dijimos que era ese corazón? Endurecido. Y el segundo es un corazón superficial. Un corazón superficial.
pues esta persona recibe con gozo la palabra de Dios. Es de esas personas que se sientan, oyen la palabra de Dios y como que se emocionan. Y como que saben que esa palabra es para ellos y se emocionan y les encanta oír la palabra de Dios. Incluso esta clase de personas se oyen el mensaje y uno ve poco a poco cómo sus lágrimas corren, como que se emocionan tanto, hay entusiasmo. Pero ¿saben qué ocurre con estas personas? La palabra de Dios no echa raíz sobre ellos. No echa raíz. Solamente como que la reciben con gozo. Pero cuando llegan las dificultades, cuando llegan las pruebas, lo primero en lo que piensan es en abandonar la fe. Ahora, Jesús no condena la emoción. No es que esté malo sentir la palabra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña que la palabra, que su palabra puede hacer un impacto tal en nuestras vidas que nos marque, que nos llene. Pero esta clase de personas solamente oyen la palabra de Dios, les produce un poco de gozo momentáneo, pero tan pronto salen de la iglesia, sus vidas parece que son iguales. Como que nada pasó, como que nada cambió. Hoy, ¿saben qué ocurre hoy? A muchos les encanta sentir como experiencias, como que, oh, yo quisiera que al predicar sentir algo bonito y cosas así. Pero pocos piensan en oír la palabra de Dios y obedecerla. Y obedecerla. Y eso es lo que ocurre con esta clase de personas. Miren qué ocurrió con don Ernesto. Don Ernesto nunca se perdía un congreso de servidores, nunca. De hecho, si oía que iba a haber una actividad de cualquier iglesia, ahí estaba don Ernesto. Don Ernesto es de los que salía de la iglesia diciendo, qué palabra tan poderosa hubo hoy. Pero el martes, cuando tenía que perdonar a un compañero de trabajo, ahí ya cambiaba el asunto. Dicho de otro modo, don Ernesto de la iglesia y don Ernesto del trabajo eran dos personas distintas. En la iglesia casi que era, no don Ernesto, casi que era San Ernesto. Y en el trabajo era el ogro Ernesto. Y en la familia ni les digo cómo lo conocían, ¿verdad? Le decían Ernesto el rancio porque todo el tiempo estaba amargado. Veíamos una cosa en la iglesia de don Ernesto, pero si nosotros examináramos a don Ernesto fuera de esas cuatro paredes, don Ernesto no era el don Ernesto que todo mundo admiraba. Don Ernesto era otra persona. ¿Cuándo empezó el problema de don Ernesto? Cuando comenzó a oír la palabra de Dios y decidió no obedecerla. Su corazón duro y cada vez más duro, como un camino donde una semilla es echada y las aves fácilmente se llevan esa semilla. Ahora, escuche con atención. Don Ernesto descubrió algo en medio de esa conversación. Oye, ¿cuál fue la última predicación que cambió tu vida? Don Ernesto descubrió algo que le dolió en su corazón. No es lo mismo emocionarse y decir, wow, esa predicación estuvo tan poderosa. No es lo mismo solamente experimentar eso, que verdaderamente la palabra de Dios logre echar raíz en nuestro corazón. De hecho, más o menos así le ocurre a la persona del tercer tipo de corazón, un corazón dividido. Ya vimos dos tipos de corazones. Vamos a ver. El primero es un corazón endurecido. El segundo es un corazón que superficial, como que no le toma mucha importancia. Y el tercer tipo de corazón es un corazón dividido. Y aquí quiero abrir un paréntesis enorme. ¿Saben ustedes cuál fue la mayor demanda de Dios hacia el pueblo de Israel? Esta, que el pueblo de Israel siempre tuvo un corazón dividido. Divagan entre el bien y el mal, no saben elegir. ¿Qué le dijo Josué al pueblo de Israel?
Ustedes no saben ni siquiera lo que quieren. Bueno, ustedes elijan, pero mi casa y yo serviremos a quién, porque ellos tenían un corazón dividido. De hecho, le digo algo, el pueblo de Israel hoy sigue en la misma condición. La palabra de Dios enseña, de hecho, a través de las parábolas, que Dios decidió hablar en parábolas de manera tan clara, pero el corazón de ellos tan endurecido que ellos al oír no iban a escuchar, al ver no iban a entender y su corazón nunca iba a ser quebrantado. Dicho de otro modo, lo único que puede hacer que el corazón cambie es que Dios haga un milagro en las personas, porque de lo contrario todos estaríamos en la misma condición, con un corazón dividido, sin saber qué hacer. Esta es la condición de la persona que tiene un corazón similar a los espinos, donde es sembrada la semilla, pero esa semilla no da fruto. De hecho, piense conmigo, este es el terreno o el lugar más peligroso, porque ahí la semilla es sembrada y sí echa raíces y sale ahí algo, como una planta, un árbol, intenta salir, pero los espinos, ¿sabe qué hacen los espinos? Ahogan el fruto y simplemente muere. Dice la palabra de Dios que los que son como esta persona son aquellos que reciben con gozo la palabra de Dios, aman oír la palabra de Dios, aparentemente echa raíz la palabra de Dios, pero el afán, las riquezas, los afanes de la vida ahogan el fruto de la palabra de Dios. Déjeme ponerle ejemplos muy, muy prácticos. Esta clase de personas son aquellas que ponen en primer lugar cualquier persona o cosa, situación, antes que a Dios. Déjeme decirle algo. El trabajo es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado. Se siente bien bonito cobrar un dinero que a uno le ha costado, ¿verdad que sí? Que te paguen, ¿verdad? Aunque sea algo poquito, 50 pesos, pero que sabes que esos 50 pesos te han costado a ti algo, uy, se siente bonito, ¿verdad? Cobrar esos 50 pesos. Pero el trabajo, que es una bendición de Dios, para algunos pudiera convertirse en un obstáculo para que la semilla de la palabra de Dios se encuentre en nosotros un buen lugar donde producir fruto. La familia es otra de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado, pero algunos pudieran correr el riesgo de que la familia, siendo una de las mayores bendiciones, se convierta en un obstáculo para que la semilla de la palabra de Dios encuentre en nuestro corazón un buen lugar donde pueda crecer, donde pueda echar raíz y donde pueda producir fruto. ¿Cuándo ocurre eso, hermano Josué? Estoy seguro que no es ningún pecado si un día una persona no puede venir a la iglesia porque tiene que recibir a un proveedor en su trabajo. Estoy seguro que no es pecado. Pero si recibe proveedor todos los domingos y ya por esa razón no puede venir a la iglesia, como que ya el trabajo está poniéndose en conflicto, ¿verdad? Como que estamos, o el trabajo o Dios, porque pareciera. Les hago una pregunta. ¿Está mal faltar un domingo a la iglesia porque es el cumpleaños de nuestra mamá, de nuestro papá o de un familiar querido? Déjeme le doy la respuesta. No, no está mal. Algún día, ¿verdad? Podemos faltar, no pasa nada. Lo que está raro es que nuestra familia cumpla años todos los domingos, ¿verdad? Eso sí, como necesitaría usted tener 53 familiares los 53 domingos del año y que todos casualmente cumplan el domingo. Ay, hermano, es que no fui a la iglesia porque ¿qué cree? Que cumplió años mi abuelita. Y al otro domingo es que la bisabuelita y la otra abuelita, y le salen como 80 abuelitas en el año porque no puedo ir aquí o allá. No. Yo creo que eventualmente algo pudiera ocurrir, pero si eso se vuelve un hábito, entonces esa persona está haciendo o está teniendo un corazón como
el de los espinos, donde la semilla es plantada, echa raíces, pero cuando comienza a salir un fruto, como que otra cosa nos llama más la atención, le damos más la prioridad a otras cosas y simplemente el fruto no crece porque se ahoga por los espinos. Déjenme les digo algo más de don Ernesto. Con el tiempo, don Ernesto dejó de ir a la iglesia, comenzó a faltar. Pero no faltó físicamente. Primero comenzó a estar presente, pero su mente estaba en otro lado. ¿Cómo es esto posible? Pues él se sentaba en la iglesia, seguía viniendo a la iglesia, pero mientras venía a la iglesia ya estaba pensando en el negocio, estaba pensando en los pagos, estaba pensando en que si tenía que remodelar su casa, en sus preocupaciones. Él nunca dejó de ir a la iglesia, seguía ahí, pero su mente ya estaba en otro lado. Él seguía recibiendo la semilla cada semana, pero hace mucho tiempo esa semilla no daba fruto en su corazón. Y poco a poco, sin darse cuenta, el fruto comenzó a desaparecer de su vida. Sé que lo que voy a decir a continuación a muchos les va a causar gracia, pero muchos van a estar de acuerdo. Hay personas que le hablan a las plantas. ¿Lo ha visto? Sí, ha visto que hay gente que le habla a las plantas y dicen que hablarle a las plantas es una de las cosas más efectivas que uno puede hacer para que las plantas se pongan lindas. Eso es cierto. Déjenme les digo algo que ocurrió en nuestra casa. Nosotros tenemos ahí que el limón, durazno, ciruelo, teníamos antes granada, higo. Una ocasión, un año, nuestras granadas no dieron nada. Al principio sí daban y después comenzaron a dar, pero se quedaban como que verdes, o sea, no se ponía rojito el fruto. Se les dio otra oportunidad y así se les dio oportunidad como 5 años. Y una de esas ocasiones el pastor se levantó con la guaparra. Yo creo que se durmió con la guaparra o no sé, pero se levantó con la guaparra, con el machete, y salió a ver a su granada y la cortó. Y luego fue con, yo no recuerdo si fue el durazno o fue el higo, pero fue con otro árbol, sí recuerdo. Y le dijo, si no das fruto, el año que viene te voy a cortar. ¿Qué creen que ocurrió el próximo año? Ay, ustedes no saben, casi se caía aquel árbol lleno de fruto, ¿verdad? Lo único que necesitaba era una pequeña amenaza de que lo iban a cortar si no daba fruto. Hermanos, este domingo, hoy, ahora mismo, el Señor quisiera ver fruto en nuestras vidas. Y la próxima semana, cuando regresemos a la iglesia, el Señor quisiera ver lo que produjo la semilla que hoy fue sembrada. Esa es la esencia de la vida cristiana. Yo entrego mi vida a Cristo por lo que he oído de Él y cada que lo sigo oyendo, mi vida sigue siendo cambiada, sigue siendo santificada, sigue siendo conformada a la imagen de Cristo. Nuestra fe, la fe cristiana evangélica, es la fe bíblica, porque es una fe llena de convicción y llena de cambio. Nosotros creemos y vivimos lo que creemos. Y como creemos y vivimos lo que creemos, predicamos esa verdad como una verdad irrefutable. Así es el evangelio que nosotros creemos. Pero luego viene un cuarto terreno, el cual yo espero que abunde en este lugar, que es el buen terreno, la buena tierra. Este cuarto diagnóstico que hace la palabra de Dios, recuerden que hay un corazón superficial, uno dividido, uno endurecido, pero este cuarto terreno, el del corazón bueno, es aquella persona que viene a la iglesia, oye la palabra de Dios y esta persona cambia completamente su manera de vivir cada que oye la palabra de Dios. En pocas palabras, esta persona
es muy similar a aquel que ha plantado su casa sobre la roca que es Cristo, porque es un hacedor de la palabra de Dios. No es simplemente un oidor, hace la palabra de Dios. El hermano de nuestro Señor Jesús, Santiago, el apóstol, dice en una de sus cartas que aquellos que no obedecen la palabra de Dios, que solamente la oyen, son muy similares a las personas que ven su rostro en el espejo, se van y se les olvida lo que vieron. ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? Porque el espejo sirve para una cosa, para recordarnos, para mostrarnos la realidad, para recordarnos lo que vemos. ¿Saben por qué no se les ha olvidado su cara? Ustedes saben cómo es su cara. ¿Saben por qué no se les olvida cómo es? Porque diario se la ven. ¿Verdad que sí, diario se ven la cara? A mí me sorprende que hay mujeres que diario están como 2 horas ahí en el espejo. Ahí se ponen, no sé, marcatextos o no sé qué se ponen. Algo se ponen ahí. Y los hombres igual ahí andan con el rastrillo. Y no se nos olvida, ¿verdad? ¿Cómo somos? Porque el espejo nos da el mejor diagnóstico de nosotros mismos. Nos refleja lo que somos. Pues la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra, que nos da un diagnóstico de cómo está hoy mi corazón. ¿Cómo está hoy mi corazón? Si hoy la palabra de Dios estuviera frente a mí como un espejo, ¿qué vería yo? Yo vería que mi corazón es como la buena tierra, o vería que realmente mi corazón está siendo más como los espinos, o como los pedregales, o como el camino. ¿Cómo sería mi corazón? Pues cuando la semilla cae en esa buena tierra, les voy a decir cómo luce esa persona. Esa persona tal vez no entiende todo lo que dijeron el domingo, pero lo poquito que logra entender, eso entra tan profundo en ese corazón tan blando, que la semilla entra y seguro que echa raíz y seguro que echa fruto. Convencido estoy que así ocurre. Pero es un corazón tan blando. ¿Y sabe cómo se ablanda el corazón? ¿Cómo cree que se ablanda el corazón? Cada vez que nosotros oímos la palabra de Dios y lo obedecemos, eso estimula que la tierra sea una tierra blandita. La persona que está a su lado tiene un corazón blando o medio duro. A ver, voltéelo a ver. ¿Cómo se le ve la cara? ¿De corazón? No, sí, voltéelo a ver. Aunque no venga con usted, a ver, ¿cómo se le ve? ¿Medio duro o medio blando? Más duro que una roca, dicen ahí. Ah, sí, yo sabía que se iban a reír algunos de ustedes. Un día, don Ernesto, por alguna razón que nadie entiende, se levantó más temprano de lo normal, un domingo. Hizo lo mismo que siempre, pero algo se sentía distinto en él, como que se levantó de buenas. No sé qué pasó con don Ernesto, pero algo pasó. Y se bañó y se alistó y eran como las 8:30 de la mañana y ya estaba listo para irse al servicio. Bueno, en este caso estaba listo a las 4 de la tarde. Y ya como que estaba esperando que dieran las 5 de la tarde para ir a la iglesia. Y ocurrió algo. Entró a la iglesia temprano, fue el primero en llegar. Comenzó la alabanza. Y ese domingo no pensó de esta manera: ay, hubieran cantado esta canción, esa sí está mejor. ¿Por qué no cantaron aquello otro? Ay, el que dio los anuncios, mejor lo hubiera dado el otro hermano. Ay, no, ese domingo como que algo distinto pasó con don Ernesto. Y cuando inició la prédica, ustedes no saben. Cuando inició la prédica, don Ernesto escuchó la parábola del sembrador. Y ocurrió algo. Por primera vez en muchos años, desde hace muchos años, sintió algo en el corazón. Hace mucho que el corazón lo tenía tan endurecido por no obedecer la palabra de Dios. Ese domingo
no pasó por su cabeza, ay, hubiera venido mi esposa. Ese domingo no dijo, uy, ¿por qué no vino mi suegra? No, ese domingo no pensó de esa manera. Ese domingo algo cambió y la palabra de Dios hizo que don Ernesto sintiera algo que hace mucho tiempo no sentía. ¿Saben qué sintió? Un poquito de dolor en el corazón, como que se incomodó, pero por lo menos ya sintió algo. Como que dijo, ay, yo creo que mi corazón es como los espinos. Solamente vengo a la iglesia, pero no he dejado que la palabra de Dios produzca el cambio del cual todo el mundo está hablando. Ese domingo ocurrió algo que no había ocurrido en muchos años para don Ernesto. Don Ernesto recibió la palabra de Dios y aunque no bajó mucho la semilla, logró entrar un poquito más en el corazón. Y entonces don Ernesto ese domingo comenzó a llorar y entre lágrimas dijo esto: Señor, por favor, haz que olvide los terrenos ajenos y comienza a centrar mi vista en mi propio terreno. Don Ernesto estaba más preocupado, quiero decir esto con todo el respeto del mundo, pero don Ernesto estaba más preocupado por si la hermana que cantaba usaba falda o pantalón, que si hay algunas iglesias, aquí no se practican, y en nuestras iglesias del Buen Samaritano respetamos a quien lo hace, pero hay gente que está más preocupada que si la mujer usa velo, que falda, que si se maquilla, que si no se rasura, cosas así bien extremas. No. ¿Saben qué es lo más importante? Lo más importante no es si usted usa o no velo. Lo más importante es lo que ocurre aquí, en el corazón. Y no importa si usted se maquilla con rímel o con marcatextos. Lo más importante es lo que ocurre aquí, en el corazón, cuando venimos aquí. Y nuestro corazón recibe la semilla de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con eso? ¿Permitimos que esa palabra que está siendo sembrada cambie nuestras vidas o cerramos nuestro corazón para endurecerlo cada vez un poquito más? ¿Qué hacemos? Pues don Ernesto, ese domingo fue un domingo distinto para él. Ahora sé qué ocurrió con don Ernesto. Si me lo preguntan ustedes, les diría qué pasó con don Ernesto. Dios hizo un milagro en don Ernesto. Ese domingo, mientras don Ernesto estaba dormido, Dios estaba trabajando en su corazón. Don Ernesto ni siquiera lo sabía, pero Dios estaba haciendo algo en su corazón. Y déjenme decirles algo. Muchos de ustedes conocen a un don Ernesto. Tal vez don Ernesto hasta son ustedes mismos o yo mismo. Y lo único que necesitamos es que Dios hoy haga el milagro. El único que puede cambiar nuestro corazón, sea cual sea nuestra condición, es el Señor Jesús. Y ese domingo, parecía un domingo cualquiera, pero no era un domingo cualquiera. Ese día Dios estaba a punto de hacer un milagro en don Ernesto. Don Ernesto, que tenía años que no sentía lo que el poder de la palabra de Dios en realidad hace cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios eche fruto, que eche raíz en nuestras vidas. Ese domingo algo ocurrió con don Ernesto. Ese domingo don Ernesto fue tocado por Dios, su corazón fue cambiado por Dios. Y ese domingo puede volverse a repetir hoy. Porque si hoy está aquí don Ernesto, quiero decirle a don Ernesto, donde quiera que esté, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, hoy puede tocar tu corazón. Don Ernesto, si estás ahí, parece hasta película de terror, ¿verdad? Si estás ahí, don Ernesto, si estás por ahí oyéndome en tu casa, déjame decirte algo. La palabra de Dios puede hacer un cambio en tu vida hoy.
Don Ernesto no tenía ni idea del poder de la palabra de Dios cuando verdaderamente logra echar raíz y produce fruto. Pues don Ernesto dejó de tener problemas en el trabajo. Comenzó a tener una mejor relación con su esposa. Don Ernesto ya empezaba a abrazar a sus nietos. Sí, eso ocurre. Nuestra vida cambia cuando nosotros permitimos que la semilla no solamente caiga, sino que entre, que eche raíz y que produzca fruto. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Así que quiero que se pongan de pie y déjenme hacer una oración esta tarde. Vamos a hacer una oración en este momento. Y si el día de hoy ustedes conocen a un tal don Ernesto, y si por casualidad ese don Ernesto son ustedes mismos, hoy el Señor quiere hacer algo especial en sus vidas. Hoy el Señor quiere hacer una obra especial en sus vidas. Así que, ¿por qué no ponemos una mano en nuestro corazón, que es el terreno donde cada semana el Señor deposita esas semillas? Y oramos. Señor y Padre bueno, tu palabra es la mejor semilla y tú eres el mejor sembrador. Pero Señor, hoy queremos reconocer que probablemente en muchas ocasiones tu semilla ha encontrado en nuestros corazones un mal terreno donde echar raíz y donde producir fruto. Señor, lo primero que quiero decirte es que me perdones por todas las veces que oí tu palabra y no la obedecí, porque cada que hacía eso, hoy lo entiendo, mi corazón se endurecía un poquito más. Perdóname por todas aquellas ocasiones en que yo sabía lo que debía hacer y aún así no lo hice, o porque hice algo que sabía que no debía de hacer. Señor, perdona mi vida. Y hoy quiero pedirte algo más. Si tú quieres, ¿podrías remover un poco la tierra de mi corazón para ablandarla un poco? Tal vez me va a doler un poco. Un pico en mi corazón, un talacho en mi corazón nunca podría ser algo que disfrute. Pero prefiero sentir eso a pasar toda la vida sin sentir nada, como don Ernesto. Hoy, Señor, haz un milagro en mi corazón. Hoy, Señor, toca mi corazón, cambia mi vida y hazla de nuevo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Recuerdo, Señor, que una ocasión tú sembraste las semillas en un hombre como Pedro y su corazón cambió. Una ocasión tú sembraste semillas en una persona como Pablo y su vida cambió. Una ocasión tú sembraste semillas en alguien como don Ernesto, y aún que don Ernesto pasaba toda la vida en la iglesia, ese domingo tú hiciste un milagro con él. Y hoy, Señor, en esta hora, con una mano en mi corazón, quiero decirte, Señor, haz un milagro en este terreno donde se deposita tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Señor, finalmente quiero orar por todos aquellos que están en este lugar y que por alguna razón sienten que han estado lejos de ti. Hoy, Señor, toca sus corazones y sus mentes y recuérdales tu palabra. Tu palabra nos enseña que tú no estás lejos del corazón humilde y sencillo, que sabe reconocer cuánto te necesita. Señor, hoy toca una vez más nuestro corazón. Ablanda mi corazón
para que pueda recibir tu palabra y tu palabra echa raíz y esa raíz produzca fruto. Lo oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo de tu gran poder real en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Hermanos y hermanas, todos aquellos que me están oyendo, la palabra de Dios es viva y esta semana puede hacer un milagro en muchos de ustedes. No lo duden. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga a ustedes también que están en sus hogares. Excelente inicio de semana.